Hola, buenas, les saludo desde Valencia, Venezuela, y estamos iniciando en el día de hoy el curso sobre la norma ISO 19011-2018, norma que salió hace un mes y que trata sobre directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Estaremos viendo en este primer módulo información relacionada con los principios de auditoría, los nuevos cambios de la norma y algunas características que tiene la nueva versión 2018. Bueno, y para eso vamos a empezar a analizar la presentación que he preparado para ustedes, los participantes de este taller. Ok, bueno, de mi parte, espero que este taller sea de todo provecho para ustedes y que aprendan mucho sobre la manera de planificar, ejecutar auditorías de sistemas de gestión. Como les dije, bueno, la norma es la ISO 19011-2018, directrices para la auditoría de sistemas de gestión. El contenido del módulo 1, estaremos viendo introducción, ¿verdad? El alcance de la norma, las referencias normativas, vamos a hacer un recorrido completo por los términos y definiciones de la norma, ya que es importante para los auditores de sistemas de gestión comprender claramente cada uno de los términos que están relacionados con la auditoría de sistemas de gestión. Y por último, vamos a estar viendo los principios de auditoría, que son aspectos que se deben tener presentes durante la planificación, la realización y la elaboración de los informes de auditoría. Eh, Empecemos entonces con la introducción. Ok. Bueno, el índice de la norma tiene la sección uno que muestra el alcance de la norma, donde se establece la aplicabilidad de, de dicha norma en diferentes sistemas, para diferentes sistemas de gestión. Luego vamos a estar viendo las referencias normativas, los términos y definiciones como les comenté. Vamos a ver los principios de auditoría y para los próximos módulos estaremos viendo el capítulo 5, que es la administración de un programa de auditoría, las pautas o directrices que da la norma para la realización de la auditoría, que lo estaremos viendo en otro módulo, y finalmente las competencias y evaluación de auditores. Algo novedoso en esta versión de la norma 2018, de la ISO 19011 en su versión 2018, es que trae un anexo con orientación adicional para los auditores, donde se tocan temas sobre contexto, liderazgo, enfoque de riesgo, cómo auditar el cumplimiento legal de los sistemas de gestión, cómo auditar eh, el pensamiento basado en riesgo en los diferentes sistemas de gestión. Explica en más detalle eh, los aspectos relacionados con el muestreo y la toma de muestras sobre registros, documentos, eh, que forman parte de las metodologías de recolección de evidencia durante la auditoría. Entonces, desde que se anunció la tercera revisión de la norma, ¿verdad? Se ha generado una gran expectativa porque desde el 2011 esta norma no era revisada. Eh, y bueno, lo que se busca, o lo que busca el comité 176 a través de su comité 3, es de que las organizaciones lleven a cabo sus auditorías basándose en las directrices que están en esta norma. La norma con respecto a la versión 2011 tiene 7 cambios principales, los cuales son los siguientes. El primero, hay nuevos términos, aunque ya estaban mencionados como notas, ¿verdad? En algunos apartados de la norma anterior, ahora se formalizaron ya como términos los siguientes: auditoría combinada, auditoría conjunta, evidencia objetiva. Antes se hablaba de evidencia de auditoría, ahora se habla de evidencia objetiva y se habla de evidencia de auditoría. Esto lo veo un poco lo medio confuso porque se puede pensar que los términos significan lo mismo, ya lo vamos a estar viendo cuando veamos cada uno de dichos términos. Requerimiento o requisito,
proceso, desempeño y eficacia. Ese es uno de los primeros cambios que ha tenido la norma. El segundo, eh, se hace énfasis en el enfoque basado en riesgo a los principios de auditoría. Antes teníamos 6 principios de auditoría, ahora tenemos 7, y se agregó el enfoque basado en riesgo. Esto lo vamos a estar viendo en detalle cuando analicemos cada uno de los principios de auditoría. Vamos a estar claro que las últimas versiones de las normas ISO 9001, 14001, 50001, 45001 giran alrededor del riesgo como una herramienta preventiva. Y bueno, la ISO 19011 no podría escapar de este enfoque también, porque hay que tener en cuenta que la realización de una auditoría está influenciada por riesgos de diferente índole. Hay riesgo financiero, riesgo operativo, eh, riesgo por parte de los auditados, riesgo por parte de los auditores. Y bueno, se busca es que se identifiquen tanto en los programas de auditoría como en la planificación de la auditoría y la elaboración de los informes, cuáles son los riesgos que pueden estar o que podrían afectar la auditoría, de acuerdo al objetivo, al alcance y a los criterios que se vayan a utilizar. Luego tenemos eh, mm, en el programa de auditoría, en la versión 2011, ya estaban incluidos algunos riesgos, ¿verdad? Riesgo financiero, riesgo de no presencia de los auditores, falta de recursos, reprogramación de las auditorías. En esta versión se amplía un poco más ese apartado de los riesgos sobre el programa de auditoría. Eh, También se añadió el enfoque basado en riesgo en la planificación de la auditoría. Ahora nosotros los auditores tenemos que identificar durante la planificación de la auditoría cuáles pueden ser los riesgos que pueden afectar los objetivos de la auditoría. Esto es, fortalece más lo que es el enfoque preventivo de la auditoría. El cambio número 5, se ampliaron los requisitos genéricos de competencia para los auditores. Hay requisitos específicos y requisitos genéricos, que eso lo vamos a estar viendo en detalle cuando veamos el capítulo 7 de la norma. ¿Okay? El cambio número 6, se eliminó el anexo que contenía los requisitos de competencia para eh, sistemas o actividades específicas. Por ejemplo, en la norma versión 2011 cuáles eran las competencias para auditores de sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, sistemas relacionados con transporte. Este fue eliminado porque el comité asumió de que hay otras normas, ¿verdad?, de sistemas de gestión donde se establecen dichas competencias de manera específica. ¿Okay? Entonces, ese anexo fue eliminado. Y bueno, se amplió el anexo A, como les dije al principio, para proporcionar orientación sobre el contexto de la organización, liderazgo, compromiso, cómo elaborar o realizar auditorías virtuales, que es uno de los métodos de auditoría a distancia, sin interacción humana, y bueno, también cumplimiento y cadena de suministro. Les recomiendo ampliamente que se lean este anexo porque contiene información bastante valiosa, ¿ok? Que nos va a permitir entender más las directrices que nos da esta norma. Bueno, estos son los 7 principales cambios que tuvo la norma con respecto a la versión del 2011. Ahora, características de la norma. Eh, Como todos sabemos, a partir del 2011 se han publicado varios estándares de sistemas de gestión, como la 9001-2015, la 14001-2015, la 45001 que salió este año en marzo, y el elemento común es de que dichas estructuras de esas normas están basadas en el anexo SL o en el anexo de alto nivel. ¿Ok? Lo cual asegura una estructura común, requisitos idénticos, términos comunes, porque ya sabemos que el anexo SL establece 22 requisitos que son comunes para
los tres principales sistemas de gestión. Bueno, la norma ISO 19011 busca eh, con esta versión ser más genérica y adaptable a la estructura común, es decir, busca mm, de cierta forma ser compatible también con el anexo SL, porque no puede ir desligado de la estructura común de dichas normas de gestión. Eh, es una guía flexible, más una norma, se trata o el enfoque que se le ha dado es de que sea una guía flexible, aplicable a empresas de diferentes tamaños y tipos, ¿verdad? Eh, y que puedan ser aplicadas sus directrices a diferentes tipos de auditoría, auditoría de primeras partes, internas, segundas partes, de clientes o proveedores y auditorías de ente certificador. Mm, como se lo mencionaba anteriormente, aplica auditorías internas, auditorías realizadas por organizaciones sobre sus proveedores externos y otras partes interesadas, como son las auditorías de segunda parte. Esta norma puede ser utilizada eh, por auditores u organizaciones que implementan sistemas de gestión y organizaciones que necesitan realizar auditorías por asuntos contractuales. Por razones contractuales o reglamentarias, las directrices de esta norma son completamente aplicables. Esta norma también es aplicable para fines de autodeclaración, porque como sabemos, la ISO 14001 y la ISO 45001, una manera de demostrar cumplimiento es a través de la autodeclaración. Y también esta norma puede ser utilizada por entidades didácticas o organismos que se encargan de certificar personal o capacitar auditores líderes o auditores internos. Y la norma proporciona orientación o directrices sobre cómo gestionar o administrar un programa de auditoría, cómo se debe planificar y realizar las auditorías del sistema de gestión. Y también nos da lineamientos o directrices acerca de la competencia y evaluación de un auditor o de un equipo de auditoría. Estos son los principales cambios, perdón, las principales características que ha tenido la norma en su nueva versión. Bueno, vamos a entrar a ver cuál es el alcance de esta norma. Eh, Proporciona orientación sobre qué, sobre cómo auditar sistemas de gestión e incluye los principios de auditoría. Esta norma no establece requisitos, no es certificable, es una norma eh, totalmente de directrices. ¿Ok? Eh, Nos da también orientación sobre cómo gestionar el programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión. Esta norma en el capítulo 5 nos habla de cómo gestionar el programa desde las competencias que debe tener la persona que administra el programa, cuál es cómo se debe establecer el objetivo de un programa de auditoría, cuáles son los recursos, cuáles son los riesgos, cuál es el alcance que debe tener el programa de auditoría. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos el capítulo 5 de la norma. Mm, Quiero aquí aclarar algo que veo mucho cuando doy los talleres de formación de auditores internos, es que se tiende a confundir lo que es el programa de auditoría con plan de auditoría. Programa de auditoría es la programación de una serie de auditorías en un periodo de tiempo y un plan de auditoría es digamos que el libreto, ¿verdad? O el esquema de las actividades de la auditoría. Es decir, que si yo en un programa tengo en un periodo de 6 meses 5 auditorías, voy a tener 5 planes de auditoría. Entonces, es bueno aclararlo porque muchas veces se tiende a confundir programa con plan y son dos cosas totalmente diferentes. Esta norma también me proporciona orientación sobre cómo evaluar las competencias de los auditores o las personas que están involucradas en las auditorías, llámese administrador de programa, auditores o equipos de auditoría. En el capítulo 7, en las próximas semanas, vamos a estar viendo
información más en detalle sobre esta sección. Eh, Esta norma es aplicable a cualquier organización que necesite planificar y ejecutar auditorías internas o externas de los sistemas de gestión, o también para administrar un programa de auditoría. La norma es aplicable a cualquier sistema, por eso el título es Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión. En dado caso de que la norma se vaya a utilizar sobre otros tipos de sistema o se vaya a ir a la parte de certificación de acreditación de organismos de certificación, porque esta norma en conjunto con la 17.021 también puede ser utilizada. Lo único que se pide es que los auditores sean competentes en esas áreas, ¿ok? Ahora, mm, como les decía, la aplicación de esta norma a otros tipos de auditoría es posible siempre y cuando se asegure o se tome en consideración la competencia específica necesaria para ese sector o para ese sistema de gestión como tal. En resumen, bueno, estos son el alcance y el campo de aplicación que tiene la norma ISO 19011 en su nueva versión. Mm, Referencias normativas, bueno, no hace referencia a ninguna norma en especial. Eh, Esta cláusula se mantiene para seguir la estructura de otras normas de sistema de gestión. En las otras normas, la sección 2 es referencia normativa. En la 19.000, perdón, en la 9.000-2015, la sección 2 hace referencia a la 9.000-2015. Eh, bueno, y aquí en esta norma no hay referencias normativas, solo es cuestión de estructura que se mantiene dicha cláusula. Luego, mm, términos y definiciones. Vamos al punto donde vamos a ver cada uno de los términos y definiciones que están eh, mencionados en la norma. El primero es auditoría. ¿Y qué es una auditoría? Bueno, leyéndolo dice un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva. Lo que ven entre paréntesis es el término que aparece en la norma, evidencia objetiva es el 3.8, ¿ok? Evidencia objetiva de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. La fuente de este término es la ISO 9000-2015, el término 3301. Como podemos ver, aquí hay ciertas palabras, tenemos sistemático, independiente, documentado, evidencia, evaluación, ¿verdad? Criterios. Y bueno, podríamos desglosar este concepto, este término de la siguiente manera. Tenemos una auditoría interna sistemática. ¿Qué si puede significar sistemático? Bueno, que la auditoría es un proceso, ¿verdad? No aleatorio, no es al azar, no puede ser, las auditorías no pueden ser realizadas sin previo aviso, ¿ok? Es un proceso que tiene que ser planificado, que tiene que determinar los recursos, los objetivos, los criterios, los alcances, los responsables, y esto se define en el plan de auditoría. Programado, bueno, que tiene que estar programado en un periodo de tiempo, y esto se refleja o se establece en el programa de auditoría. Cuando hablamos de independiente, quiere decir que las personas que participan, que son los auditores, tienen que ser independientes del área auditada. O sea, ningún auditor puede auditar sus propios procesos, sus propias actividades, ya que se pierde la objetividad de la auditoría. Documentado significa que puede haber un procedimiento, ¿verdad?, para realizar la auditoría. Eh, Se generan registros durante la planificación de la auditoría y durante la realización se generan registros tales como listas de asistencia en la fase de realización de la auditoría, listas de asistencia de reunión de apertura, reunión de cierre, los reportes de no conformidad, el informe de auditoría, ¿verdad? Es el principal documento de toda auditoría. También se generan los planes de auditoría, los papeles de trabajo del auditor, las listas de verificación. También se puede usar como referencia la norma ISO 19011-2018 en caso de que no tenga procedimiento. Es totalmente válido porque con la nueva
el nuevo concepto de información documentada, eh, el uso de normas como referencia es válido y sirven de información documentada para ejecutar las auditorías. Evidenciado quiere decir que se ha recolectado evidencia, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la observación de lugares de trabajo, haciendo recorridos por la planta, de la revisión de documentos, de la forma, fondo y actualización de los documentos, haciendo entrevistas a los auditados. ¿Ok? Y finalmente, objetivo, porque se compara la evidencia contra los criterios de auditoría. Toda esa evidencia que yo recolecto la comparo contra los criterios de auditoría para generar los resultados o hallazgos de auditoría. ¿Ok? Entonces, bueno, como pueden ver, una auditoría no se puede tomar a la ligera y como la definición lo establece, es un proceso sistemático, independiente, documentado, evidenciado y objetivo. Luego, dentro de las auditorías vamos a hablar de tipos de auditoría. La norma nos establece los siguientes tipos de auditoría. Cuando una organización hace, hace auditorías con su equipo de auditores internos o contrata a un auditor externo para que audite su sistema de gestión, es lo que conocemos como auditorías internas o auditorías de primeras partes. Cuando una organización audita a un proveedor que tiene algún sistema de gestión, se conoce como auditorías de segundas partes. Igual, si un cliente audita a una organización, eso corresponde también a una auditoría de segundas partes. Y cuando un organismo independiente, que puede ser un ente certificador, llámese Fondo Norma, BBQI, SGS, NQA, audita una organización y se conoce como auditorías de terceras partes. Eh, Estos son los tres principales tipos de auditoría que podemos encontrar. Así como tenemos tipos de auditoría, también tenemos clases de auditoría. Y tenemos tres clases de auditoría. La primera es la auditoría de sistema de gestión. Tenemos auditorías de sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, seguridad y salud, seguridad de la información, continuidad del negocio. Cuando se hace una auditoría de un sistema de gestión, lo que se busca es determinar la eficacia de ese sistema contra los diferentes criterios de auditoría que se han establecido. ¿Ok? Tenemos las auditorías de procesos, que son auditorías que se enfocan a auditar específicamente un proceso, ya sea producción, venta, compra, y el resultado o lo que se espera es determinar cómo se está gestionando el proceso en cuanto a las entradas, las salidas, los recursos que se están utilizando, el cumplimiento de los indicadores de gestión, cómo se están abordando los riesgos y oportunidades establecidos para ese proceso. Y tenemos las auditorías de producto. Las auditorías de producto, como la imagen nos muestra, son auditorías para determinar la calidad o el cumplimiento de requisitos contra una especificación, contra un plano, contra un plan de control. Y el resultado o el enfoque que se da es verificar la calidad del producto. Entonces, ya saben, tenemos tipos de auditoría, primera, segunda y tercera parte, clases de auditoría, auditoría de sistemas de gestión, que se realizan para determinar la eficacia, auditorías de procesos que las hacemos para establecer cómo se están gestionando los procesos y auditorías de producto para verificar el cumplimiento de especificaciones o requisitos de cliente. Ahora, métodos de auditoría. Tenemos tipos de auditoría, clases de auditoría y ahora vamos a ver métodos de auditoría, porque hoy en día hay nuevos métodos de auditoría aprovechando la tecnología y que tenemos a la disposición. Entonces, los aspectos que están relacionados con estos métodos es el alcance, la participación entre el auditor y el auditado. O sea, cómo es esa interacción, porque en una auditoría puede haber interacción con el auditado o la auditoría se puede realizar sin interacción. Vamos a determinar también dónde está ubicado el auditor, porque el auditor puede estar ubicado en el sitio de la auditoría presencial o puede estar en un lugar remoto.
Y entonces aquí surgen cierto escenario. El primero es auditoría donde hay interacción humana, que es la más conocida por nosotros, en sitio. Entonces, eh, cuando hacemos auditorías en sitio y hay interacción humana, por ende, uno de los métodos de recolección son la realización de entrevistas. El auditor va por cada uno de los procesos y va entrevistando a los auditados. Otra actividad que se hace es completar listas de verificación eh, durante esas entrevistas. Recuerden que las listas de verificación o cuestionarios son uno de los papeles de trabajo del auditor. También se realiza revisión documental, ¿verdad? Este es otro método de recolección de evidencia, la revisión de documentos. También tomamos muestras, ¿verdad? De registros de productos para hacer trazabilidad o para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría. Luego tenemos eh, auditorías con interacción humana, pero el auditor no está en sitio, sino está en lugar remoto. Las actividades que se hacen es a través de una comunicación interactiva, sea ya por una Skype, Hangout, un sistema de videoconferencia que pueda tener el auditado. mm, eh, Se hace realización de entrevistas también, ¿verdad? Se observa el trabajo realizado mm, con una guía remota o con un esquema de chequeo. Se pueden imprimir pantalla, las organizaciones pueden dar acceso, si tienen una intranet de documentos, le dan acceso al, al auditor y simultáneamente con el auditado revisan formularios o pueden revisar también documentación. También se pueden completar listas de verificación a medida que se va realizando la auditoría. Y también se puede, como les especifique, realizar revisión de documentos con participación de los auditados. Luego tenemos el otro escenario, una auditoría donde no hay interacción humana. ¿Ok? Eh, Esa es menos común y las actividades que se hacen, por ejemplo, si el auditor va a la organización pero no interactúa con ninguno de los auditados, algunas de las actividades que puede hacer es realizar revisión de documentos. De repente va a una oficina y puede revisar la documentación que está en medio físico, que está en medio electrónico, puede revisar los cuadros indicadores, los resultados o reportes de los indicadores, puede observar el trabajo realizado haciendo un recorrido por planta o a través de un sistema de cámaras. Eh, Puede ir a los sitios, ¿verdad? Muchas veces las auditorías sin interacción humana se pueden realizar previo a la auditoría formal o a la auditoría en sitio para obtener más información sobre los procesos que van a ser auditados. También se pueden completar listas de verificación sin interactuar con las personas. También se puede hacer un muestreo. De repente yo puedo tomar muestra o separar lotes de productos para luego, cuando haga la auditoría en sitio, haga la trazabilidad completa. Y el otro escenario es cuando no hay interacción humana y el auditor no está en la organización, sino está remotamente. También puede revisar a través de intranet documentos, registros, puede analizar los datos, puede ver los indicadores, puede observar el trabajo a través de un sistema de biocámaras, mm, siempre y cuando teniendo en cuenta los requisitos sociales o los requisitos legales que puedan aplicar en la materia. Entonces, como pueden ver, hoy en día hay una diversidad de métodos de auditoría. Tenemos diferentes tipos de auditoría, tenemos diferentes clases de auditoría y también tenemos diferentes métodos de auditoría. El más usado por nosotros es en interacción humana y en el sitio, pero también hoy en día por la tecnología, por los costos, por la ubicación de los auditados, se está empezando a utilizar eh, la auditoría con interacción humana vía remota, a través de videoconferencia, Skype o algún software que me permita la interacción
con otras personas, ¿ok? Ajá. También podemos ver cuando estamos en interacción humana, vemos el análisis de datos también, podemos revisar cuadros de indicadores, como les dije. Ahora, ¿qué es una auditoría combinada? Esto es uno de los conceptos nuevos. Y bueno, la auditoría combinada eh, es aquella auditoría que se lleva a cabo conjuntamente en un único auditado para dos o más sistemas de gestión. Si, por ejemplo, una organización tiene un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión ambiental, una auditoría combinada sería auditar esos dos sistemas simultáneamente en lugar de auditarlos de manera independiente. Cuando esos dos sistemas se integren, vamos a suponer que se llega a un nivel de integración, entonces la auditoría se conoce como auditoría de un sistema de gestión integrado. ¿Ok? Tenemos auditoría conjunta, este es otro de los nuevos términos, y la auditoría conjunta no es más que otra, no es otra cosa que cuando sobre un auditado único se realiza una auditoría por parte de dos organizaciones de auditoría. Eh, es muy raro ver cuando dos entes certificadores se unen para auditar, pero sí puede ser la unión de un ente certificador con un cliente, por ejemplo. Entonces, en este caso, se conoce como auditoría conjunta. Programa de auditoría, bueno, el programa de auditoría es la programación de las auditorías en el tiempo. Repito, no es un plan de auditoría, es un programa donde se establecen las diferentes auditorías. Yo puedo tener auditorías de primeras partes, puedo tener una auditoría de segundas partes, auditoría de sistemas de gestión ambiental, de seguridad, si tengo esos sistemas implementados, y yo las incluyo en un programa de auditoría. Eh, la definición son arreglos para un conjunto de una o más auditorías planificadas por un marco de tiempo específico y dirigidas hacia un propósito específico. Eh, el programa de auditoría eh, puede ser desde una simple programación, tal como nos muestra la imagen, pero lo que pide o las directrices que nos da el capítulo 5 es de que todo programa de auditoría tiene que tener los objetivos, alcance, recursos establecidos, responsables, quiénes van a hacer las auditorías, los equipos de auditoría, los recursos que se necesiten y cómo yo le voy a hacer seguimiento y medición al programa de auditoría. ¿Okay? El alcance de la auditoría, mm, todas las auditorías deben definir el alcance y los límites de la auditoría. Eh, Eso puede estar relacionado con las ubicaciones físicas y virtuales. Esta norma también ya hace énfasis en ubicaciones virtuales, funciones, unidades organizativas, actividades y procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. Eh, una ubicación virtual ocurre, ¿verdad? Cuando se realiza un trabajo a través de un entorno en línea, Internet, que permite a las personas, sin importar dónde estén ubicadas, acceder a ejecutar procesos. Esto puede ser a través de un sistema como SAT, por ejemplo, o una intranet de documentos, donde las personas se conectan a ese sistema y pueden transcribir información, pueden consultar, pueden eh, recuperar registros en caso de que se haga una auditoría. Como pueden ver, la norma también da un alcance mayor a aquellas organizaciones que trabajan en entornos virtuales. Empresas que ofrecen un servicio de venta de productos, eh, venta de pasajes, pasajes de avión, alquiler de vehículos, ¿ok? este, mm, para darle mayor aplicabilidad como tal. El plan de auditoría, ¿verdad? Es la descripción de las actividades y los arreglos de una auditoría. Como les decía, para cada auditoría definida en el programa, yo tengo que tener un plan de auditoría. Y el plan de auditoría, ¿qué es lo que me debe decir? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién. Por ejemplo, el qué tipo de auditoría. Si voy a tener una auditoría de primeras partes, de segunda parte, o si una auditoría
de certificación. Hoy en día las empresas están terminando de hacer su transición y se están haciendo auditorías de recertificación para verificar si su sistema de gestión cumple con la última versión, 14.001-2015, 9.001-2015. El cuándo, bueno, las fechas y la duración de la auditoría, el dónde, las localizaciones, los procesos que se van a auditar, quiénes van a participar, los auditores, cómo están conformados los equipos de auditoría, quién es el auditor líder, los auditados, los responsables por cada área, el cómo, los métodos de auditoría que acabamos de ver, sin interacción humana en sitio, sin interacción humana remoto, con interacción humana en sitio y con interacción humana remoto. Los criterios de auditoría, los requisitos, el porqué, los objetivos de la auditoría. Eh, de acuerdo a mi experiencia personal, un buen plan de auditoría es un factor clave de éxito, ya que si yo logro confeccionar un plan que cubra todos los procesos, que esté adaptado al tamaño, a los procesos, a la organización, se puede asegurar el logro de dichos objetivos de la auditoría. ¿Ok? Entonces es importante que como parte de la planificación, el auditor tenga claro cuáles son las pautas que se deben seguir para elaborar el plan de auditoría. Esto lo vamos a estar viendo cuando veamos el capítulo 6, realización de auditoría. Ahora, criterio de auditoría. Los criterios de auditoría eh, son todos aquellos requisitos que utilizados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia objetiva. Una vez que yo he recolectado la evidencia, ya sea por observación, revisión documental o entrevista, yo la comparo contra esos criterios de auditoría y si no hay diferencia, llego a la conclusión o a un hallazgo de que hay a un hallazgo de conformidad. Pero si llega a haber una diferencia, un incumplimiento, entonces ya tengo, puedo generar un hallazgo de no conformidad. Eh, los criterios de auditoría muchas veces pueden hacer referencia a requisitos legales o reglamentarios. Y bueno, aquí se habla de cumplimiento e incumplimiento. Eh, eh, no se reportan como no conformidades, ¿verdad? Porque el cumplimiento legal está por encima de cualquier otro resultado o hallazgo de auditoría. Y por lo general en las conclusiones de auditoría se hace referencia al nivel de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales. Eh, los requisitos o criterios de auditoría pueden incluir políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, requisitos legales o obligaciones contractuales. Hoy en día hay mayor diversidad de criterios de auditoría y bueno, cuando yo elaboro mi plan de auditoría, yo tengo que tener en cuenta y definir cuáles son los criterios de auditoría. No puedo incluir normas que sean de directrices como criterios de auditoría. Las únicas normas que yo puedo incluir como criterios de auditoría son aquellas que establecen requisitos, ya sea la 9001, la 14001, la 45001, la 27001, la 50001. Como regla mnemotécnica, les comento de que todas las normas ISO que terminan en 1 son normas que establecen requisitos. Todas aquellas normas que terminan en un número diferente de 1 son normas directrices. Por ejemplo, ISO 9004, que es una norma que establece la calidad como ventaja competitiva, la ISO TS 9002, que es una norma que se salió en el 2016 y que habla sobre cómo establecer la 9001-2015. Entonces, vamos a estar claros de que las normas sobre las cuales yo establezco criterios de auditoría son las normas que establecen requisitos. También las organizaciones tienen su documentación, sus procedimientos, sus especificaciones, sus planes de control, donde se establecen requisitos como tal. En mi experiencia como auditor, en un 70% de los casos, siempre los hallazgos de no conformidad van o se generan por incumplimiento de los requisitos que establece la propia organización
en su información documentada. Muchas veces vemos que podemos encontrar documentos desactualizados. Muchas veces si tenemos documentos en medio electrónico que se hace a través de una intranet o un software de manejo de documentos, muchas veces cuando vamos a hacer ese acceso no se logra la conexión por problemas de internet. Hoy en día sufrimos también del riesgo de las caídas del suministro de energía eléctrica. Y entonces cuando yo planifico mi auditoría y cuando hago mi programa, yo tengo que tomar en cuenta ya eso y tengo que estar definido qué voy a hacer si en caso de que estemos en una auditoría y hayamos definido la consulta de la documentación a través de Internet y si no tenemos Internet, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Porque esos son riesgos que tenemos que tomar en cuenta. Luego, la evidencia objetiva. Y aquí es donde, como les hablaba, eh, se presta cierta confusión. Ok, vamos a ver. Evidencia objetiva. Según la norma, la evidencia objetiva son datos que respaldan la existencia o verdad de algo. Datos que respaldan la existencia o verdad de algo. ¿Ok? Eh, la evidencia se puede obtener, como les dije, a través de la realización de pruebas o por otros medios como la revisión de documentos y las entrevistas de trabajo. Eh, la evidencia para propósitos de auditoría generalmente consiste en registros, declaraciones de hechos u otra información que son relevantes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia tiene que ser verificable. Verificable es que debe ser recuperable en cualquier instante de tiempo, incluso posterior a la auditoría, eh, y que tiene que ser relevante. Relevante es decir, que sea importante al proceso o a la actividad sobre la cual se pudo haber emitido un hallazgo de no conformidad. Entonces, fíjense, datos que respaldan la existencia o verdad de algo. Eh, Todo aquello, ¿verdad? Que me soporte una no conformidad eh, es evidencia objetiva. Y a manera de regla, si yo no tengo evidencia, no puedo generar una no conformidad. La condición sine qua non es que para yo poder generar un hallazgo, ya sea de conformidad o no conformidad, tengo que tener registros, declaraciones de hecho u otra información verificable que me demuestre de que hay un incumplimiento o de que hay cumplimiento por parte del auditado. Luego tenemos las pruebas. Las pruebas de auditoría son lo que aparece en la nota, los registros, las declaraciones de hecho u otra información que sea relevante para los criterios de auditoría y verificables. Pienso que aquí hay se está redundando en estos dos términos porque básicamente son los mismos. Eh, la característica que tienen que tener las pruebas de auditoría, ¿cuáles son? Tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ayudar al auditor a establecer conclusiones en la auditoría. Eh, Al igual que una no conformidad bien redactada, tiene que ayudar al auditado al inicio de la toma de acciones correctivas. Auténtica es que es verdadera en todo su contenido. No podemos tener pruebas de auditoría incompletas o que sean, digamos, fácilmente mm, digamos, que no se pueda determinar su validez en el tiempo o que la cantidad de evidencia no sea suficiente, como un caso aislado, por ejemplo. Entonces, la prueba de auditoría tiene que ser verdadera en todo su contenido, verificable, eh, conduce a las mismas conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le entrego a dos auditores diferentes las pruebas, ellos deberían llegar a las mismas conclusiones en las mismas condiciones de auditoría. ¿Ok? Y neutral, bueno, que tiene que ser libre de imparcialidades, libre de prejuicios o sesgos. Yo no puedo eh, eh, recolectar eh, pruebas de manera imparcial, porque muchas veces
cuando uno audita varias veces un sistema de gestión o, por ejemplo, cuando hay consultores que también eh, realizan la práctica de auditar a sus clientes, bueno, ya le conocen como dicen el talón de Aquiles, entonces ya saben dónde pueden estar las fuentes de no conformidad. Si yo hago esto, bueno, primero estoy incumpliendo los principios de auditoría y luego la evidencia que estoy recolectando no es neutral. ¿Ok? Ahora, hallazgos o resultados de auditoría. Eh, los hallazgos, bueno, es el resultado de evaluar la evidencia de la auditoría que he recopilado contra los criterios de auditoría. Y como le dije, eh, hay dos tipos de hallazgos, hallazgo de conformidad y hallazgo de no conformidad. Eh, el auditor no hace recomendaciones, eh, también pueden haber observaciones y las observaciones son situaciones que a juicio del auditor hay potenciales riesgos de incumplimiento de algún criterio de la auditoría. Entonces, si el auditor considera que hay un riesgo, lo puede reportar como una observación. Pero los dos principales hallazgos que genera un auditor es conformidad cuando los criterios de auditoría cumplen con los criterios, ¿verdad? Y no conformidad cuando la evidencia que yo he recolectado y las pruebas me demuestran de que hay incumplimiento de algún criterio de auditoría, ya, llámese la norma, llámese algún documento, alguna especificación, algún plan de control. Eh, los hallazgos nos pueden conducir a identificar riesgos en los procesos, a identificar oportunidades de mejora o también nos pueden dar evidencia de registro de buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de inocuidad si estamos haciendo la auditoría de un sistema o la ISO 22000. ¿Ok? Mm, los, mm, si los criterios de auditoría se seleccionan entre requisitos legales, como hablamos anteriormente, se habla de cumplimiento o incumplimiento y se reportan en las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones de auditoría mm, es el resultado de una auditoría después de considerar los objetivos de auditoría y todos los hallazgos de auditoría. Las conclusiones pueden estar dirigidas hacia la eficacia del sistema de gestión, mm, si hay no conformidades que están presentes en varios procesos, si son comunes. Conclusiones de auditoría también pueden estar relacionadas con el cumplimiento del plan de auditoría, con las situaciones u obstáculos que se pudieron presentar en la auditoría, con las opiniones divergentes no aclaradas, porque muchas veces los auditados pueden manifestar no estar de acuerdo con las no conformidades que levanta el auditor y bueno, esto se refleja como conclusiones de auditoría. ¿Okay? Los participantes de una auditoría. En la auditoría hay varios actores como tal. El primero es el cliente de la auditoría. ¿Quién es el cliente de la auditoría? La persona u organización que solicita una auditoría. Por ejemplo, en una auditoría eh, de cliente a un proveedor, el cliente puede seleccionar, contratar a un auditor externo, ¿verdad? Y en este caso el cliente es esa persona que contrató. Pero, por ejemplo, si yo soy auditor interno de una organización y voy a auditar un proveedor, mi cliente es la organización. En una auditoría de certificación o de recertificación o de seguimiento, el cliente de auditoría, ¿quién es? El ente certificador. En resumen, el cliente de auditoría es quien solicita la realización de una auditoría. Luego tenemos el administrador del programa de auditoría. El administrador del programa de auditoría es la persona que se encarga de elaborar el programa de auditoría. Es la persona que se encarga de formar y capacitar a los auditores, de establecer los recursos, es la persona que programa todas las auditorías en un periodo de tiempo, es
la persona que le hace seguimiento a la eficacia eh, de ese programa, es la persona que selecciona al auditor líder o es la persona que puede contratar un auditor externo en caso de que se requiera hacer una auditoría interna. El auditor líder, bueno, una vez que se va a realizar una auditoría, quien tiene el control o quien es el gerente de la auditoría es el auditor líder. El auditor líder es el que se encarga de seleccionar las personas que van a integrar el equipo auditor, es la persona que se encarga de hacer el plan de auditoría, es la persona que se encarga de dirigir las auditorías de cierre, las auditorías, las reuniones de apertura, auditoría, las reuniones de cierre, es la persona que se encarga de resolver cualquier obstáculo o cualquier problema que se presente durante la auditoría, es la persona que puede eh, modificar el programa de auditoría en determinado momento, es la persona que puede hacer cambios en los procesos que van a auditar los auditores internos. Y es la persona que elabora el informe de auditoría. Luego tenemos los auditores internos. Los auditores internos son los que auditan los procesos que le han sido asignados a través del plan de auditoría. Eh, si yo formo parte de un equipo de auditoría como auditor interno, yo no hago el plan de auditoría. A mí me entregan el plan de auditoría ya con la hora, la fecha, los auditados y los requisitos o cláusulas de la norma que voy a auditar. Tenemos el experto técnico y el experto técnico que está en el término 316 es aquella persona que aporta conocimiento sobre un tema en específico. Eh, los expertos técnicos se utilizan cuando el auditor, ya sea el auditor líder, los auditores internos, no tienen el conocimiento sobre algún ensayo, sobre algún área específica o algún proceso eh, que maneje el auditado. Aquí quiero hacer énfasis porque hace poco tuve una participé como observador en la auditoría de certificación de una empresa que estaba haciendo la transición a ISO 2015 y el experto técnico empezó a hacer preguntas a auditoría porque era una persona que este, es auditor en el área, pero al ser experto técnico no puede realizar actividades de auditoría. Eso queda muy definido en el término 316. El experto técnico actúa cuando se requiere conocimiento adicional, cuando se requiere experiencia, cuando se requiere información sobre un tema muy específico, pero no hace auditoría, ¿ok? No ejerce funciones de auditoría. Luego tenemos los observadores, ¿ok? ¿Qué es un observador? Una persona que puede estar en proceso de formación, puede ser un consultor eh, que ha, que ha asesorado la empresa que está siendo auditada, pero tampoco puede intervenir, ¿ok? Tiene que estar con la boca bien cerrada. Y luego tenemos el auditado, ¿verdad? Es el término 313, que es la organización a la cual se aplica la auditoría. ¿Okay? El auditado puede ser el dueño de un proceso, un operador, eh, puede ser la alta dirección, ¿okay? Entran dentro de esta definición de auditado. Entonces, esos son los participantes en una auditoría. Luego tenemos la definición de riesgo. ¿Okay? Si esta norma hace énfasis en el enfoque basado en riesgo, entonces el auditor ya tiene que tener conocimiento sobre lo que es el enfoque basado en riesgo y sobre la definición de riesgo. Tomando la ISO 31000-2018, el término 3.1, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Fíjense algo, efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Eh, el efecto puede ser una desviación positiva. Ahí hablamos de oportunidades o negativas respecto a lo previsto, ya hablamos de riesgo como tal. La incertidumbre, mmm, leyendo textualmente, la incertidumbre es el estado total o parcial de falta de información relativa a la comprensión o al conocimiento de un riesgo. Entonces, fíjense, efecto de la incertidumbre. Es el efecto de no tener información sobre
la comprensión o conocimiento de un riesgo, ¿verdad? Y que puede afectar el logro de los objetivos. Por lo general, un riesgo es una incertidumbre importante porque mm, todo aquello que pueda afectar el logro de mis objetivos y en el caso de una auditoría, aquellos aspectos que puedan impedir el logro de los objetivos de la auditoría se convierten en riesgos. Y vamos a estar claro que las organizaciones son dinámicas, nosotros auditamos procesos, no auditamos personas, pero las personas forman parte de los procesos dentro del recurso humano que se utiliza. Y muchas veces pueden haber riesgos que estén relacionados con las personas, riesgos que estén relacionados con los equipos, con la misma organización que se va a auditar. Entonces hay que establecer cuáles son esas incertidumbres, cuál es esa información que me hace falta para comprender o conocer un riesgo. Y finalmente, lo dicen porque hacen referencia a sucesos potenciales, es decir, no han ocurrido. Y por eso el pensamiento basado en riesgo en las últimas versiones de los sistemas de gestión es la herramienta preventiva. Entonces aquí, cuando nosotros estemos elaborando el programa y ejecutando la auditoría, tenemos que determinar qué cosas potencialmente, ¿verdad?, nos pueden impactar y que pueden afectar el logro de los objetivos. Entonces, ya sabemos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Ahora, llegamos a lo que es conformidad y no conformidad. Conformidad, cumplimiento de un requisito. ¿Okay? ¿Dónde están esos requisitos? En los criterios de auditoría, normas, el estándar aplicable o los estándares aplicables en caso de ser un sistema integrado, los documentos, las especificaciones, las instrucciones de trabajo. ¿Okay? Y la no conformidad es incumplir uno de esos requisitos establecidos en los criterios. Ahora, competencia. Dijimos que para que una auditoría sea imparcial y objetiva es necesario que los auditores sean competentes. Y la competencia se define como la capacidad que tiene un auditor de aplicar los conocimientos y las habilidades para lograr los resultados previstos. Vamos a detenernos un poco aquí. Conocimiento. ¿Qué tiene que conocer un auditor? Primero que nada, el estándar aplicable al sistema de gestión. Es muy importante que el auditor se haya formado como auditor interno, que conozca muy bien cada uno de los debe, que conozca las interacciones que hay entre cada uno de esos debe, eh, para que no haya malas interpretaciones o, como muchas veces sucede, los auditores hacen referencia a requisitos que no son los que realmente aplican en una no conformidad. ¿Ok? Y las habilidades, bueno, el auditor tiene que tener habilidades que se adquieren a través de qué? De la, los días de auditoría. Tiene que tener habilidades para observar, para recolectar evidencia a través de la revisión documental. Tiene que tener habilidades para este, hacer entrevistas y, como siempre lo he planteado, un auditor, ya sea un auditor interno o un auditor líder, es un cisólogo, no psicólogo, cisólogo. ¿Por qué es cisólogo? Porque tiene que conocer muy bien los estándares y porque tiene que tener cierta, digamos, eh, conocimiento de técnicas de lectura de lenguaje corporal, mm, para poder determinar cuál es el estilo o la condición del, del- de un auditor en determinado momento, porque muchas veces hay obstáculos para las auditorías porque los auditados no colaboran o porque de repente su percepción sobre lo que es el sistema de gestión es algo que no agrega valor, lo ven como que es puro papel y entonces cuando se hace la entrevista es un poquito difícil obtener toda la evidencia y toda la información que se requiere. Entonces, los auditores hoy en día tienen que tener capacidad, ya no basta con tener muchos cursos, hace falta también tener horas de vuelo como auditor y que demuestre que tengo capacidad para aplicar conocimiento y habilidades.
Ok, requisito. Bueno, el requisito es necesidad o expectativa que se establece generalmente implícita o obligatoria. Y aquí hay dos palabras, implícito o obligatorio. Implícito significa que es una práctica común para las organizaciones y para las partes interesadas y que siempre está presente. Por ejemplo, si yo fabrico un producto, se supone un requisito implícito es que tiene que haber una especificación para el empaque. Si yo voy, por ejemplo, a un restaurante, un requisito implícito es que los cubiertos tienen que estar limpios, los platos tienen que estar limpios, que el tiempo de atención debe ser el adecuado. Son cosas que ya son parte o propias del servicio, del producto que estoy recibiendo. Y un requisito específico es aquel que se documenta a través de una orden de compra, a través de un plano, a través de una especificación, a través de un plan de control. ¿Ok? Y bueno, los requisitos están inmersos en los criterios de auditoría. Proceso, vamos a estar claros que nosotros los auditores auditamos los procesos del sistema de gestión de la calidad. Mm, Nosotros no auditamos un sistema, auditamos son los procesos que forman parte de ese sistema de gestión. Entonces, la definición básica de proceso es un conjunto de actividades que se interrelacionan o que interactúan y que usan insumos de entrada y a través de una serie de actividades lo transforman en un resultado deseado. Hoy en día, y desde hace 5 años hacia acá, el enfoque o el estilo de auditoría es diferente. Ahora los auditores tenemos que hacer auditoría basado en procesos. Y que una auditoría basada en procesos es donde yo evalúo las interacciones que hay entre los procesos. No me puedo centrar única y exclusivamente al proceso que estoy auditando. Tengo que auditar desde el proceso hacia los requisitos del sistema de gestión. Ya esa vieja práctica de auditar los requisitos de la norma en cada uno de los procesos no funciona, porque si yo lo hago de esa manera, estoy haciendo una auditoría de requisitos y el enfoque que yo tengo que utilizar es el enfoque basado en procesos. Y vamos a estar claros que desde que se recolecta la, la materia prima, ¿verdad? Hasta que llega a la planta y va pasando por una serie de procesos donde hay una serie de actividades, hay una serie de tareas, hay una serie de operaciones, hasta que se llega al despacho final. Aquí tenemos procesos y en cada uno de esos procesos yo tengo entradas, tengo salidas, tengo recursos, infraestructura, tengo personas que participan. En cada uno de estos procesos hay riesgos, hay documentación y hay indicadores de gestión. Entonces, cuando yo hago la auditoría de un proceso, yo tengo que ver todos esos aspectos y cada uno de esos aspectos va a estar relacionado con alguna cláusula de la norma que aplique al sistema de gestión. El desempeño, esto es un término nuevo, ¿verdad? Desempeño del sistema eh, es un resultado medible. Y muchas veces se piensa que en las auditorías no hay resultados medibles, ¿sí? Y que no hay indicadores que se puedan establecer. Y aquí, bueno, les traigo algunos ejemplos. Yo puedo medir, o un resultado medible puede estar relacionado con la eficiencia en el uso de los recursos. Si los recursos que se establecieron de acuerdo al programa de auditoría se han usado adecuadamente. Eh, si hay eficacia en el cumplimiento de las auditorías establecidas en el programa, si hay eficacia en los planes de auditoría, también yo puedo medir eso. El nivel de satisfacción de los auditados, porque hay que tener en cuenta que los auditados son nuestros clientes cuando nosotros somos auditores. El estatus de las acciones correctivas o las no conformidades, establecer un, un nivel de resultado de cuántas acciones tenemos pendientes, cuántas tenemos cerradas, cuáles han sido eficaces, cuántas
acciones se han tenido que repetir o no fueron eficaces porque la no conformidad es recurrente. Entonces, como pueden ver, ahora yo tengo que demostrar que mis auditorías eh, están asegurando un buen desempeño. ¿A través de qué? Lo puedo hacer a través de indicadores de gestión. Luego tenemos la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Es la medida en que se logran las actividades planificadas y los resultados planificados. ¿Ok? Cumplimiento de objetivos, metas, resultados. Aquí algunos ejemplos. Tenemos la eficacia del programa de auditoría, la eficacia de los planes de auditoría, el logro de los objetivos de qué, del programa y de las auditorías, y la puntualidad en las entrevistas de auditoría, el uso adecuado del tiempo. Mm, Una medida de desempeño es que si yo voy a auditar un proceso y establezco que voy a tener 2 horas para recolectar la evidencia, hacer la entrevista, tengo que utilizar un tiempo no mayor a esas 2 horas. Entonces, esto es uno de los términos nuevos que hay en la norma. De esta manera, culminamos lo que son los términos y definiciones de la nueva versión de ISO 19011. Ahora entramos a los principios de auditoría, que los principios de auditoría son, digamos, que el código de ética que debe tener todo auditor. Y los principios de auditoría se pueden clasificar en dos categorías. Principios que están relacionados con los auditores, que son los siguientes: integridad, ya vamos a ver cada uno de ellos; presentación justa y debido cuidado profesional. Y hay principios de auditoría relacionados con las auditorías, que son la confidencialidad, la independencia, el enfoque basado en la evidencia. Estos eran los 6 que estaban presentes en la versión del 2011, y este es el nuevo principio de auditoría, que es el enfoque basado en el riesgo. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo a cada uno de ellos. Tenemos la integridad. La integridad es la base del profesionalismo. ¿Y qué es lo que debe hacer un auditor para asegurar que es íntegro en la realización de las auditorías? Primero, todas las personas que realizan una auditoría o que administran un programa deben realizar su trabajo de forma ética, ¿ok?, con honestidad y responsabilidad. Luego, eh, solo realizar actividades de auditoría si se está competente para hacerlo. Muchas veces se piensa que hacer una auditoría es agarrar un estándar, prepararse una lista de verificación o descargar de internet una lista de verificación genérica y hacer la auditoría. Eh, Cuando hablamos de competencia, dijimos que el auditor tiene que tener conocimiento y habilidad. Debe tener cursos de formación, ¿verdad? Si es un auditor interno. Eh, si es un auditor líder, debe estar certificado, ¿verdad? Debe haber aprobado un curso de auditor líder avalado por IRCA o por ERCA. Pero yo no puedo hacer auditoría si no tengo las competencias requeridas. Luego, una manera de ser íntegro es hacer la auditoría de manera imparcial, justo, ¿verdad? Sin sesgos, sin conflictos de intereses. Eh, y fíjense que la imagen eh, están tratando de influenciar a una persona de que 2 más 2 es 5, pero la persona sigue diciendo que es 4. Entonces, eso hace alusión de que el auditor debe evitar cualquier influencia del auditado para tratar de cambiar los hallazgos de la auditoría, eh, porque si no, eh, la auditoría pierde la imparcialidad y la objetividad. Entonces, el primer principio que debe tener todo auditor es la integridad. El segundo, presentación justa, y es la obligación de informar veraz y exactamente. Eh, Información verdad es que debemos decir la verdad siempre, ¿verdad? Acerca de las cosas que he observado, los hallazgos que he encontrado y las conclusiones a las que he llegado. Entonces, los hallazgos de la auditoría, las conclusiones y los informes deben ser veraces y precisos, ¿ok?
Eh, Verás, como le dije, es que deben ser verdaderos, precisos, que la información que yo estoy generando debe ser correcta y debe estar en equilibrio con la cantidad de información que he suministrado. ¿Ok? Como una división entre el total de información, la información correcta que estoy suministrando sobre el total de, de información que he recopilado. ¿Ok? Eh, yo debo informar los obstáculos que tuve durante la auditoría, las opiniones divergentes no resueltas, porque muchas veces, como les comenté, los auditados no están de acuerdo con las no conformidades y bueno, yo no voy a tratar de convencerlo de si yo tengo la evidencia, ¿verdad? Objetiva y incumple algún criterio, reporto la no conformidad y lo dejo en el informe de auditoría establecido. La comunicación veraz, ¿verdad? Verdadera, precisa, debe ser, eh, digamos que la relación entre la información que estoy dando, que debe ser correcta, en función del total de información generada. Objetiva quiere decir que debe estar sin prejuicios, ¿verdad? Sin sesgos, oportuna, que debe estar disponible cuando sea requerida. Por esto es que eh, el principal registro de una auditoría es el informe de auditoría. Y cuando nosotros hacemos auditoría debemos enfocarnos como una medida de desempeño en nuestro trabajo como auditor, emitir lo más rápido posible el informe de auditoría. Claro, se considera que una información es clara cuando es precisa y objetiva y completa, bueno, de que debe ser verificable, eh, debe estar también libre de sesgos o de juicios, prejuicios o de conflictos de interés. ¿Ok? Luego tenemos debido cuidado profesional, ¿ok? Es la aplicación de la diligencia y el juicio en la auditoría. ¿Ok? Eh, Cuando nosotros hacemos auditoría debemos estar claros de que nuestro trabajo es de alta importancia y que sobre nosotros eh, se ha depositado una confianza para ver cosas, para revisar documentos que muchas veces otras personas no ven. En el caso de presupuestos, especificaciones, diseños. eh, y nosotros como auditores tenemos la oportunidad de ver en los procesos lo que las mismas personas es- que forman parte de ese proceso no ven. Entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad, ¿ok? Eh, un factor que es clave o un factor clave de éxito en las auditorías es de que cuando yo emito juicios no pueden ser flechas al aire. ¿Ok? Yo tengo que, siempre que emita un juicio, tiene que ser razonado, tiene que haber un soporte técnico o un basamento teórico relacionado con una norma, con un requisito, con algún enfoque. Yo no puedo estar emitiendo opiniones ni puedo estar dejándome influenciar por lo que me dicen en las auditorías, porque muchas veces en los procesos, cuando se hacen entrevistas, los auditados manifiestan ciertas cosas que de repente pueden ser verdad o no, pero yo no me puedo influenciar por ese tipo de comentarios, ¿ok? Porque si no estoy perdiendo la integridad. Luego tenemos la confidencialidad, como la imagen lo muestra, es que una vez finalizada la auditoría yo tengo que tener la boca cerrada porque tiene que haber seguridad en la información. Eh, la auditoría o los auditores deben tener discreción en el uso y la protección de la información adquirida durante la auditoría. Fíjense, discreción y uso y protección de la información adquirida. Luego, la información que yo recolecto, yo no la puedo utilizar de manera inapropiada para beneficio propio o para compartirla eh, con el cliente de auditoría o con otra compañía que yo haya auditado. ¿Ok? Porque eh, puede ser contraproducente. De repente muchas veces nosotros hacemos comentarios. eh, Mira, audité una empresa la semana pasada, conseguí tantas no conformidades, X, Y o Z.
como regla, les recomiendo que una vez finalizada la auditoría, todo se olvida, ¿ok? Y si yo de repente quiero mm, este, recrear alguna situación en la auditoría, para eso tengo mi evidencia, tengo mi lista de verificación, tengo mi informe de auditoría. Pero el estar comentando los resultados de auditoría con amigos o con otros auditores muchas veces no es recomendable. Eh, el concepto de confidencialidad incluye también el manejo adecuado de información sensible o confidencial, porque nosotros muchas veces cuando estamos auditando recursos, cuando estamos hablando con la alta dirección, hay información que sale a relucir que muchas veces no trasciende a otros niveles, ¿ok? Entonces tenemos que tener claro el nivel de responsabilidad que tenemos con el manejo de esa información. Ahora, independencia eh, significa que debe haber imparcialidad de la auditoría y la objetividad en las conclusiones. La independencia se basa en que los auditores deben ser independientes de la autoridad auditada. Yo no me puedo auditar mi mismo proceso. Eh, los auditores deben estar libres de prejuicios o de conflictos de intereses. Y en el caso de las auditorías internas, se recomienda que los auditores sean independientes de la función que se está auditando. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros auditamos subprocesos o procesos que pueden estar dentro de la misma gerencia, donde hay un gerente de compra, un gerente de logística, y eso puede eh, impedir esa independencia de los auditores. Los auditores tienen que auditar procesos que estén fuera de su gerencia, de su departamento o su área de gestión. Eh, los auditores deben mantener la objetividad durante todo el proceso de auditoría para garantizar hallazgos y conclusiones de auditoría que se basen solo en evidencia. ¿Ok? Y ya vamos a ver que hay un principio que se llama enfoque basado en la evidencia, que es el siguiente, que dice que las conclusiones de las auditorías tienen que ser fiables y reproducibles. Fiables, ¿qué quiere decir? Que de la evidencia que he recolectado debe ser relevante, debe ser verificable, debe estar libre de prejuicios, ¿ok? O de sesgos. Entonces, toda evidencia de auditoría tiene que ser verificable. ¿Qué es verificable? Que en cualquier momento de tiempo yo la puedo recuperar y la puedo verificar. Eh, basarse en muestras de la información, ¿ok? Ya que es imposible mm, auditar todos los registros porque el tiempo de la auditoría es finito y muchas veces los recursos son limitados. En el anexo de la norma se habla de los diferentes tipos de muestreo. ¿Ok? Eh, el muestreo depende del tipo de, de evidencia que yo voy a recolectar, porque muchas veces puede ser evidencia que muestra atributos, muchas veces puede ser evidencia que muestra variables. Por ejemplo, atributos es en el caso de formularios, si se llenan bien o si no se llenan, eh, si se hacen inspecciones, sí o no. Pero si yo, por ejemplo, empiezo a cuantificar los resultados de las mediciones, las desviaciones, las incertidumbres de los equipos de medición, ya puedo hacer muestreo por variables. Hay dos tipos de muestreo. El muestreo por juicio es el que hace el auditor de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al conocimiento que tiene de los procesos. eh, Ok, y tenemos el muestreo estadístico, que es el que se basa en normas, como por ejemplo la COENIN 3133, que me define los planes de muestreo. Es recomendable utilizar planes de muestreo para así asegurarse de que estoy tomando muestras representativas, porque si yo no diseño un plan de muestreo que me permita obtener una muestra representativa, de la población o de la cantidad de registros o de la cantidad de documentos o de la cantidad de productos, se puede convertir en un riesgo porque de repente yo no estoy obteniendo los resultados que hubiese obtenido si hubiese auditado todos los registros. ¿Ok? Entonces tengo que diseñar y aprender también como auditor cómo diseñar planes de muestreo.
Eh, Como les comentaba, debo hacer un uso propio del muestreo, ya que el muestreo está estrechamente relacionado con la confianza sobre las conclusiones de auditoría. Porque si yo no tomo las muestras suficientes, de repente estoy dejando escapar evidencias, ¿verdad? O no puedo identificar patrones de no conformidades que pueden ser comunes en diferentes procesos. Y muchas veces por tener un tiempo limitado en la auditoría, eh, tomamos, digamos que 5 o 10 muestras y de repente eso no es representativo. Aquí les recomiendo diseñar un plan sencillo, eh, plan de muestreo simple con un nivel de inspección 2, ¿verdad? Una QL puede ser del 2,5%, que es más utilizado, que ese sería el riesgo eh, que asume el auditor, eh, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una QL de 2,5, estamos estableciendo un nivel de confianza del 97,5% de que vamos a obtener evidencia que es representativa y nos va a mostrar los resultados como si estuviésemos auditando el 100% de la población. ¿Ok? Luego tenemos el enfoque basado en riesgo, que es el nuevo, ¿verdad? Y debemos considerar los riesgos y oportunidades que pueden surgir en la elaboración del programa, en la realización de la auditoría y en la elaboración del informe. ¿Ok? El enfoque basado en riesgo debería influir sustancialmente en la planificación, en la conducción y presentación de informes de auditoría, para garantizar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de auditoría y para lograr los objetivos del programa de auditoría. Como pueden ver, hay algo que dice, el riesgo debería influir sustancialmente en la planificación, conducción y presentación de informes de la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora como auditores tenemos que estar claros con el pensamiento basado en riesgo, debemos tener en nuestra mente cuáles son los riesgos que pudieran impedir el logro de los objetivos de la auditoría o del sistema de gestión que yo estoy auditando. ¿Ok? Bueno, comentarios finales sobre este material. Eh, la inclusión del enfoque basado en riesgo para los programas de auditoría y la ejecución y los informes y conclusiones contribuye al logro de los objetivos de la auditoría, porque si yo previamente determino qué puede afectar los objetivos, estoy aplicando la prevención en el proceso de auditoría. Eh, Como han podido o nos vamos a dar cuenta a lo largo de todo el curso, la ISO 19011-2018 pretende ser una guía flexible y adaptable a las diferentes normas del sistema de gestión. Es importante para los auditores conocer los términos y conceptos relacionados con las auditorías internas. Es importante que ustedes no se conformen con este material. Ustedes van a tener en el aula virtual la norma ISO 19011-2018. Se las voy a colocar en las dos versiones, en español y en inglés. ¿Ok? Y es importante que ustedes lean nuevamente los términos y conceptos que hemos visto. Y la auditoría se enfoca hacia los procesos y sus interacciones, lo cual obliga a los auditores a conocer el enfoque basado en procesos, a auditar desde los procesos hacia los requisitos de la norma. Y finalmente, el auditor debe conocer, comprender e internalizar cada uno de los 7 principios de auditoría, a fin de que de asegurar la independencia y confiabilidad de su trabajo. Ok, bueno, con esto estamos finalizando esta videoclase. También van a tener disponible en el aula virtual, van a tener este material en formato PDF descargable para que ustedes vayan eh, completando o teniendo poco a poco en cada uno de los módulos material de apoyo. Los invito a leer los 4 primeros capítulos de la norma. Cualquier pregunta, cualquier comentario,
En el aula virtual también tienen una sección que se llama Preguntas al docente, donde ustedes pueden plantear las preguntas y de la manera más rápida se las voy a responder, ¿ok? Para ir aclarando esas dudas, ¿ok? Eh, bueno, me despido de ustedes agradeciéndole por la confianza que han depositado en mí para ser su proveedor de conocimiento. Esta es mi primera videoclase, ok, me estoy estrenando en esta modalidad de videoclase. Espero haberlo hecho lo mejor posible. Cualquier errorcito por ahí que haya tenido de palabra, me lo disculpan, ¿ok? Entonces, bueno, los felicito por invertir en su aprendizaje y indudablemente que cualquier auditor debe tener claro que la ISO 19011, como yo lo digo, es la almohada, ¿ok? Porque no importa la cantidad de horas de auditoría que hayamos realizado, siempre tenemos que estar consultando esa norma para aclarar dudas o para planificar mejor nuestras auditorías, ¿ok? Entonces, los veo en un nuevo video, ¿verdad? Y voy a tratar de utilizar esta metodología lo más que pueda para que el aprendizaje sea mayor y la interacción igualmente, ¿ok? Entonces me despido de ustedes, chao.